es el resultado de la capacidad de percepción del observador conciencia. Cada uno de nosotros somos observador conciencia. La velocidad con la que puede procesar datos, la velocidad que puede dar a los armónicos una frecuencia, la materia que genera la consciencia, depende de su existencia de la percepción. La materia depende de la existencia de la percepción del observador conciencia. El observador conciencia no puede percibir nada, ningún objeto o situación que esté en una frecuencia más alta que su nivel propio de percepción-frecuencia. ¿Lo entendéis o no? No podréis percibir según qué cosas porque no estáis al mismo nivel de frecuencia. El observador conciencia puede animar y entender sus propias percepciones, solo a su ritmo propio, y no puede percibir nada manifestado como consecuencia de una armónica de frecuencia fuera de su rango de percepción. Cuanta más conciencia tenga, más percepciones puede manejar. Y entre más percepciones puede procesar, mayor será la velocidad de los armónicos de una frecuencia que puede manejar. Lo que da como resultado la capacidad de ser consciente de una densidad de existencia más alta. Los reinos de densidad, los reinos de baja densidad de existencia son el resultado de un armónico de una frecuencia de dinámica lenta. Y cuanto más rápido vayan, resultará en una densidad percibida progresivamente más rápida, más alta. Y dice, y como se explicó anteriormente, la velocidad está dada por el observador conciencia. Esto significa que hay tantas densidades de existencia como hay observadores conciencia. Y más de un observador conciencia puede percibir lo mismo, no igual, puede percibir lo mismo como resultado de armónicos de una frecuencia similares entre cada uno de ellos, similares pero nunca iguales a su punto de atención, siempre diferentes. Definimos el punto de atención como cada observador conciencia, que tiene su propio flujo individual de patrones de pensamiento y percepciones. Una persona, un ser. La interacción entre varios puntos de atención individuales da como resultado una ecualización parcial de la percepción entre ellos, ya que combinan patrones que son armónicos de una frecuencia, que a su vez darán lugar a un conjunto de nodos concentrados o puntos de concentración de energía dentro del campo de energía potencial, que serán, a su vez, por ellos como objetos materiales que conforman su mundo exterior compartido. La interacción entre varios puntos de atención individuales da como resultado una ecualización parcial de la percepción entre ellos, ya que combinan patrones que son armónicos de una frecuencia, que a su vez darán lugar a un conjunto de nodos concentrados o puntos de concentración de energía dentro del campo de energía potencial, que serán a su vez percibidos por ellos como objetos materiales que conforman su mundo exterior compartido. Cada conciencia individual observador, persona o ser, crea una realidad personal y crea una realidad colectiva también, como resultado de combinar los armónicos personales de una frecuencia con los de otros, formando más armónicos una frecuencia colectivamente, suma de los personales y los colectivos, donde los nodos o los puntos de energía concentrada que crean materia dura son el resultado de combinar la frecuencia personal de percepción con la de las otras personas o puntos de atención.
que crean materia dura son el resultado de combinar la frecuencia personal de percepción con las de otras personas o puntos de atención. Cada observador conciencia otorgará al campo sus propios armónicos de una frecuencia, que a su vez interactuarán con los otros creando una sopa de frecuencias. Cuando los armónicos personales de una frecuencia se combinan con los otros, cambiará su naturaleza. Armónicos con dinámicas de interacción de ondas llamadas interferencia destructiva e interferencia constructiva. Cuando más de un observador conciencia tenga los mismos armónicos de una frecuencia, agregará fuerza al nodo o punto concentrado de energía común a ambos. Esto será interferencia constructiva. Pero cuando sus armónicos de una frecuencia difieren, disminuirá la energía dada al nodo, a la creación. Disminuirá la energía dada al nodo o lo cancelará totalmente. Disolviéndolo. Todos los armónicos de una frecuencia se combinan para establecer nuevos nodos o puntos concentrados de energía, que son el resultado de las interacciones matemáticas entre la interferencia destructiva y la interferencia constructiva, donde la cantidad de energía de cada uno se combina para reproducir o aumentar la potencia otorgada a cada nodo o punto de concentración de energía, lo que da como resultado una manifestación combinada o un mundo externo compartido. Cuando una persona o un ser, un observador consciente, tiene un pensamiento específico o una secuencia de pensamientos, estos también son frecuencias específicas resultantes de una dinámica de frecuencias compuestas de armónicos específicos, como se describe anteriormente. Cuando se le da suficiente energía de atención a ese proceso de pensamiento, la frecuencia resultante de la persona coincidirá automáticamente con la frecuencia del objeto o situación percibida en su pensamiento, atrayendo el objeto o la situación hacia sí dentro del marco de su percepción de lo que esa persona llamará mundo externo. Esto se llama la ley de los espejos y rige el universo. Las frecuencias iguales se atraen entre sí porque son las mismas, son una y la misma. Por lo que la frecuencia de pensamiento es igual a la cosa o la situación en la mente del individuo. Y esto es igual al objeto externo percibido y a la situación. Porque no existen los objetos y situaciones como tales y como frecuencias, están todos dentro de la misma sopa de campos de energía potencial, de armónicos de frecuencia, que los mismos patrones de pensamientos colectivos e individuales que los están creando. El pensamiento es el objeto y el pensamiento es la situación o situaciones. No hay diferencia. No hay un mundo externo para ti. No hay un mundo externo para ti. Tú eres quien lo tiene todo en tu mente. Tú eres quien lo tiene todo en tu mente. Lo estás haciendo todo, tanto colectivamente como individualmente. A esto se le llama la ley de la atracción. El mundo externo viene siendo un reflejo de tu mundo interno. Y la única manera de cambiar tu mundo externo es cambiando tu mundo interno. Cambiando tu mundo interno primero. Gravedad.
Como he descrito arriba, toda la materia es creada como resultado de una frecuencia y sus armónicos de una frecuencia, que forman ondas estacionarias, que a su vez forman puntos llamados nodos dentro de un campo de energía potencial o medio, llamado éter. Un nodo es un objeto, materia sólida. Esto sería un nodo, un objeto, materia sólida. Para que una frecuencia, materia sólida, para que una frecuencia sea considerada como tal, debe tener un lapso de tiempo. Debe tener un lapso de tiempo como intervalo entre sus crestas, que es para arriba, cresta es la arriba, y sus valles, sería para abajo. Sus crestas y valles, porque toda frecuencia es una serie de ondas dentro de un campo energético. Y esa variación es dada por un observador con conciencia, es decir, por una persona, ser, porque depende de un marco temporal o intervalo que es consecuencia directa del nivel que tenga, que determina la densidad existencial que percibe. Tal y como está descrito arriba, la armónica de una frecuencia es la combinación y secuencia matemáticamente precisa de cambios en las frecuencias que crean tanto objetos como las secuencias dinámicas de movimientos entre esos objetos, perceptualmente sólidos. Toda secuencia dinámica en un orden preciso son armónicos de una frecuencia. Funcionan como una secuencia lineal de ondas dentro del medio de energía potencial, moviéndose para crear una onda estacionaria o un nodo. Este movimiento para crear ondas estacionarias para formar un nodo es un flujo o una corriente de energía dentro del éter, y esta corriente es la gravedad. La gravedad es un flujo dentro del éter. Es un flujo dentro del éter. La gravedad no es el resultado de la masa y la materia, no es el resultado. La gravedad es lo que forma la masa y la materia y es directamente proporcional. No es el resultado de la masa y de la materia. La gravedad es lo que forma la masa y la materia y es directamente proporcional. La gravedad, que son las que tienen la armónica apropiada para formar lo que es una persona o punto de atención conciencia, que esto es un ser persona. Entonces, no es que los astros influyan sobre la persona, sino esa persona es la conjunción energética de todos los astros cercanos y lejanos. Los astros y sus posiciones no son los astros los que influyen en la persona, sino los que dan las claves de cómo es dicha persona. Entonces, no están controlando a la persona, sino solo están dando claves de cómo es la persona. La persona tiene el control. Y es así como es por otras razones propias de ella misma. Vidas pasadas formando su percepción, por ejemplo. No es una postura determinista sobre lo astrológico, sino lo astrológico explica o puede hacernos ver cómo es esa persona. Porque si la persona fuera diferente, la disposición energética de los astros sería diferente para ella. La persona es lo que importa, es quien crea. Y los astros son solo más personas, más conciencias o puntos o nodos del éter. Pero entonces también se puede explicar la astrología como la gentología, o el ver cómo influye sobre una persona las demás personas que la rodean. Da lo mismo. Dime con quién te juntas y te diré quién y qué eres. Los agujeros negros son puntos de concentración gravitatoria
puntos de enorme atención dentro del éter, porque en sí son como la forma compacta de otro punto entero del universo visto desde el observador. No me gusta usar estas palabras, pero por razones de hacer todo claro, es como tener un universo entero en un punto específico de la percepción del observador, dentro de su universo en el que vive. Dice, no hay espacio-tiempo como tal que vincular con la gravedad. En sí, puedo argumentar que la gravedad lo es todo, puesto que la gravedad no es otra cosa más que atención de una conciencia o la conciencia misma. La gravedad es éter en movimiento. El éter es conciencia. Gravedad en movimiento es éter, teniendo conciencia de su propia existencia. Son ideas. El flujo de gravedad. El flujo de la gravedad en un mar de energía potencial son ideas dentro de la gran mente, de la fuente, conciencia unificada. Las estrellas, desde un punto u otro de vista, sí nacen, viven y mueren, pues son seres con conciencia. Desde su referencia tienen tiempo lineal y comparten acuerdos de percepción con otros seres menores como nosotros. Por eso se puede percibir que nacen, viven y mueren.